Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido todo el mundo a este canal de Ley de Atracción y Abundancia.com que busca compartir información empoderante, consciente, para elevar la vibración en la Tierra, para vivir mejor en todos los sentidos. Hoy tenemos de invitado un invitado muy especial, Emilio Carrillo, que yo lo sigo y lo admiro y he visto muchas cosas de él desde hace años. Y precisamente el tema que ha elegido hoy para esta charla intervención es vivir construyendo el cielo en la tierra, que es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender que podemos vivir mejor en todos los sentidos y entender que podemos construir el cielo en la tierra, que no hay que irse a ningún lado para encontrar el cielo, que está aquí todo, ¿verdad, Emilio? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me alegro mucho saludarte. Te agradezco muchísimo esta oportunidad que me da de compartir contigo y a través del compartir contigo con todas las personas que siguen tu canal. Y el tema me parece muy sugerente y muy necesario, porque para muchas personas que están en el ámbito de la expansión de la consciencia y de la evolución espiritual, a veces, quizás por lo crudo que resulta la realidad que nos rodea en muchas ocasiones, a veces tenemos la tendencia a buscar el cielo lejos, lejos. Y no nos damos cuenta de que el cielo está en la tierra. Y de hecho es lo que nos corresponde, traer ese cielo que está en cada uno de nosotros a la tierra en la que estamos encarnados y en la que vivimos. Y que por tanto no se trata de andar por ahí dando vueltas fuera de uno mismo, sino que se trata de encontrarse con el tesoro, ¿no? Con ese tesoro del que han hablado tantos maestros que todos poseemos y que es nuestra esencia divina y nuestra auténtica naturaleza. Bueno, y además, Emilio, no solo los que están en este camino de sin ver toda esta, sino mucha gente que está todavía en el sufrimiento, en el esfuerzo, en el no sé por dónde me vienen y por dónde me van las cosas, que pueden recibir. Bueno, antes de dejarte que te metas en harina de lleno, quiero comentar un par de cositas. Bueno, por supuesto, podéis ir a documentaros sobre Emilio Carrillo a su página web, que es emiliocarrillo.blogspot.com. Yo creo que hacen falta pocas presentaciones porque es un personaje muy conocido, tiene una agenda extensísima. A mí, yo cuando le veo que está en todas partes, solo por daros un par de datos de él, él es economista, licenciatura y doctorado con grado en sobresaliente en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Ha escrito 64 libros y más de 600 artículos. Es conferenciante, más de 850 conferencias en 23 países de los 5 continentes. Entre otras muchas cosas, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas, número 1 de su promoción, funcionario también, número 1 de su promoción del Cuerpo de Técnicos de la Administración General, bueno, etcétera, 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 ¿no? Aquí, al final todos estos datos los podéis encontrar en su página web, que la voy a poner todo aquí abajo en la información del vídeo. Al final también pone, por daros un dato más, miembro de la Sociedad Teosófica, patrono de la Sociedad Teosófica de Sevilla, patrono de la Fundación, o no, o miembro de la Sociedad Teosófica Nacional, Emilio. Sí, bueno, la Sociedad Teosófica es internacional Sí. y se organiza por secciones en cada estado. Entonces, mi afiliación es la Sociedad Teosófica Española, efectivamente. Pues nada, Cosa distinta es que después tiene ramas en ciudades y en municipios y hay una organización, hay un grupo aquí en Sevilla. muy bien, que tuve la suerte y el placer de participar en la última jornada anual, yo creo que era la segunda que hacíais o la tercera de la Sociedad Teosófica en marzo de este año. Bueno, ya puedes entrar directamente. A ver, que esto de vivir construyendo el cielo en la tierra nos interesa a todos, estemos donde estemos, ¿no? Porque vivir mejor. Sí, quizá lo primero, Cristóbal, porque cuando hablamos del cielo y de la tierra la tenemos todos muy presentes. eh, la, 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 la conoceremos mejor o peor, tendremos de ella una imagen más o menos distorsionada de lo que es la realidad de la vida en la que nos desplegamos y en la que vivimos, pero la tenemos todos muy presentes. Sin embargo, para muchas personas se le hace más difícil entender que en nosotros también está el cielo. Y comenzando por lo que menos se ve, pues tendríamos que hacer referencia precisamente a eso, a ese cielo, ¿no? A ese cielo. Cuando se habla de que la realidad en general, y la tuya, la mía, y la de todos los seres humanos más en particular, es mucho más que lo que simplemente vemos, no me gusta moverme, Cristóbal, en el ámbito de las creencias, ¿eh?
No se trata de asumir que hay un componente nuestro que podemos catalogar dentro de ese cielo al que venimos haciendo referencia y de asumirlo como una creencia. Yo creo que se trata de vivirlo, que se trata de experienciarlo, que lo que hay que hacer es percibirlo, tomar conciencia de él y después lo hablaremos, plasmarlo en la vida cotidiana, no quedarnos en un sistema de creencias. Con lo que voy a compartir ahora, lógicamente voy a utilizar palabras, pero son palabras que salen de verdad no del intelecto, sin más, sino de un intelecto que ha pasado ya el filtro de una experiencia plena. Los antiguos utilizaban un término que es viveka, que tiene que ver con el término castellano discernimiento. El que hay un cielo en todos y en nosotros también, no es un conocimiento, no es algo que se aprende en un libro, no es algo que otro te pueda enseñar, por mucho que sepa. Es un discernimiento que va llegando a la persona cuando se abre a otras realidades, cuando se abre a otras hipótesis, cuando se abre a otras consideraciones y, abierto a esas consideraciones, empieza a vivir con la posibilidad de que esa hipótesis, con la posibilidad de que esa alternativa sea cierta. Y a partir de ahí mi experiencia pone de manifiesto que todo va llegando a tu vida para que compruebes que esa hipótesis, que esa consideración, que esa alternativa es real y que no es por tanto una quimera, no es por tanto una creencia, ni en nada que por supuesto tengas que asumir como una especie de obligación. La ventaja que tenemos en estos momentos es que incluso la ciencia está hablando de esa otra dimensión, por utilizar un término científico, de esa otra dimensión que existe en la realidad en la que nos movemos y existe en nosotros mismos. Cada vez más la ciencia está hablando de que hay una apariencia, pero junto con la apariencia hay una esencia. Particularmente interesante me parece la reflexión a este respecto porque sintetiza muy bien el sentir de muchos científicos contemporáneos. Me parece muy interesante a este respecto la apreciación que se recoge en un magnífico libro de ese gran científico y divulgador científico llamado Michio Kaku. Ese científico de rasgos orientales, aunque de nacionalidad estadounidense, que aparece en multitud de películas y de documentales que abordan temas científicos. Y él tiene muchos libros. Uno de ellos, no es precisamente el más reciente, tiene el sugerente título de Hiperespacio. Y en el prefacio de ese libro, Michio Kaku afirma algo que creo que viene como anillo al dedo a la hora de hablar del cielo y después en su relación con la tierra. Porque él dice que la ciencia, por fin, se ha dado cuenta de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y sigue escribiendo, y menos mal que es así, porque si no fuera así, ¿para qué serviría la ciencia? Claro, es una reflexión que cuando la lees así de golpe te puede desconcertar, ¿no? Pero no es difícil, creo yo, percibir la grandeza de mira de esta persona cuando nos señala el hecho, por un lado, de que la ciencia está yendo más allá de la apariencia, para empezar a contemplar esa esencia subyacente detrás de la apariencia, y para darse cuenta de que si no fuera por eso, la verdad es que la ciencia tendría un recorrido muy corto, porque si todo lo que existiera en nosotros mismos y en el mundo en el que vivimos y nos rodea fuera simplemente la apariencia, una vez que hubiéramos detectado, una vez que hubiéramos formulado, una vez que hubiéramos desarrollado las fórmulas básicas de esa apariencia, estaría todo dicho. Posiblemente si la apariencia fuera lo único que existe, la ciencia hoy ya habría llegado a su cenit. Ya no habría posiblemente casi nada más que aportar. Sin embargo, desde las ecuaciones de Maxwell de finales del 19, las aportaciones de la relatividad de Einstein, la configuración de la teoría cuántica en el siglo XX y todo lo que ha venido después, la ciencia se ha dado cuenta de que detrás de la apariencia hay algo. Algo que no se percibe a simple vista, pero que influye en nuestra vida cotidiana y que está ahí. Con lo que la ciencia ha dado la mano a una percepción de la vida y de la existencia que ha estado siempre en el ámbito de la filosofía y sobre todo en el ámbito de la espiritualidad y que resume magistralmente un evangelio cristiano, el evangelio de San Mateo, cuando en él se dice lo que no es, lo que es, no es. Esa es apariencia y esencia. Lo que en apariencia somos, que es lo que teóricamente es, realmente no es. ¿Por qué? Porque es efímera. La apariencia, como muy bien sabe la ciencia y como muy bien nos dice nuestra propia experiencia humana,
La apariencia es efímera. La nuestra misma es un puñado de años, un puñado de décadas, con la esperanza de vida que cada uno pueda tener. Pero esa es nuestra apariencia. Sin embargo, hay detrás una esencia que parece que no es porque no la vemos con los sentidos corpóreo-mentales, pero que realmente es porque está más allá del espacio y del tiempo, porque no conoce la muerte y porque en definitiva constituye el ser verdadero tuyo y mío, de todas las personas, que no va a ser objeto de una existencia efímera y pasajera como la apariencia, sino que su vida discurre en eones de tiempo y es ciertamente prodigiosa. Ahí es muy importante. Cuando hablamos, por tanto, del cielo, que por lo que he sacado todo esto, lo he hecho con esta percepción de la ciencia, porque yo creo que es importante que nos demos cuenta que hoy está volviendo a darse la mano estos tres grandes componentes de la visión del mundo: la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Fue así antiguamente, lo fue así. Antiguamente los grandes científicos eran filósofos y eran personas de una profunda espiritualidad. Nos vamos, por ejemplo, a la Grecia clásica y tenemos magníficos exponentes al respecto, como pudo ser el caso de Pitágoras, un gran científico, un gran filósofo y una persona de una enorme espiritualidad. En los siglos siguientes, poco a poco, se fueron separando como ramas, no solamente distintas, sino que confrontaban, pero ahora, en el siglo XX, esa filosofía, esa espiritualidad y esa ciencia se están dando la mano para decirnos que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia, que la apariencia y la esencia conviven, aunque son diferentes, y que esa esencia y esa apariencia y esa esencia está en el mundo que nos rodea y está en nosotros mismos. Bueno, y todo esto viene a cuenta de cómo podemos construir el cielo en la tierra. Por lo que estoy viendo, el hilo conductor es: hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Por lo tanto, tenemos que entender, entre las cosas que no se ven, que también tenemos esa esencia divina y que está unido. Bien, yo veo por dónde vas, pero ¿cómo construimos el cielo en la tierra teniendo en cuenta todas estas esencias y cosas que no se ven? Porque detrás del cielo en la tierra está una experiencia de vida mejor, ¿verdad, Emilio? Está disfrutar más, está entender todo, está... ¿Cómo construimos esto? Claro que sí. Ser plenamente humano, que es a lo que vamos dirigidos, ser plenamente humano. Antes hablábamos de los evangelios católicos, de los evangelios cristianos. En ellos la figura de Jesús de Nazaret es la pieza central, y en esos evangelios se utiliza a veces la denominación con relación a Jesús de Nazaret. Incluso es una autodenominación que él mismo se da a sí mismo, del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es ni más ni menos que la llamada a lo que estamos llamados a ser. Es el fruto de nosotros mismos. El Hijo del Hombre es el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, el ser humano, que en su proceso es capaz de tomar conciencia de lo que realmente somos, no solamente la apariencia, sino sobre todo la esencia, y de llevarlo a la vida cotidiana. Ese es el Hijo del Hombre, el que realmente ha sido capaz de sacar a la luz, de plasmar en la cotidianidad y en nuestra vida diaria lo que realmente somos. A eso estamos llamados todos. A eso se refirió, por cambiar el tercio por completo, un filósofo del siglo XIX a caballo con el siglo XX, que fue Friedrich Nietzsche. A Friedrich Nietzsche, que es dentro de la filosofía se le ha tildado muchas veces como de ateo, Friedrich Nietzsche era una persona de una enorme profundidad. Y él hablaba del superhombre, una teoría que después, o una propuesta que después fue muy mal interpretada durante el siglo XX. Pero él hablaba del superhombre y decía que el hombre, tal como lo conocemos, es un ocaso y que está llamado a desaparecer para que nazca un hombre nuevo. A ese hombre nuevo es al que él denomina superhombre. Ese hijo del hombre, ese superhombre, eres tú, soy yo, es cualquiera de las personas que están siguiendo esta grabación. Y lo somos en el sentido de sacar de verdad a la luz lo que realmente somos. Y esto, como tú muy bien has apuntado, partiendo de una toma de conciencia, del discernimiento, del darte cuenta, eso, además de ese darte cuenta, tiene una cuestión básica, y es la vida cotidiana. Hay que llevarlo a la vida cotidiana. Esto no es una intelectualidad, esto no es una idea intelectual. Nadie va a ser ese superhombre nietzscheano, nadie va a ser ese hijo del hombre, en terminología de Jesús, también lo llamó nacer de nuevo. Nadie lo va a hacer simplemente leyendo libros, no lo va a hacer simplemente de una manera intelectual. Eso hay que llevarlo
a la realidad de todos los días. Y esto abre un tema muy interesante, y es que para llevarlo a la realidad de todos los días, yo diría que tenemos que diferenciar dos grandes campos de acción. Por uno mismo y con el mundo que nos rodea. Por tanto, creo que el cielo en la tierra tiene como estas dos grandes esferas. Llevar el cielo a la tierra, hacer posible el cielo en la tierra, tiene que ver contigo y tiene que ver con todo lo que te rodea. Me da igual el orden, también tiene que ver con lo que te rodea y tiene que ver contigo. Pero Jesús de Nazaret decía, por ejemplo, ama al prójimo como a ti mismo. Él hacía énfasis en el a ti mismo, porque si a ti mismo no te amas, no podrás amar al prójimo. El amor al prójimo es puramente una fantasía. Y posiblemente tengamos en ese cielo en la tierra y ese nosotros mismos y el mundo que nos rodea, tengamos que comenzar por nosotros mismos. Una labor primero que es nuestra para cambiar nuestra relación con el mundo en el que vivimos. Y en esa gestión de lo que nos corresponde hay un tema central en el que han insistido todas las tradiciones en consciencia y todas las tradiciones espirituales. Lo que somos hay que sacarlo a la palestra. Lo que realmente somos, esa divinidad, esa esencia, esa consciencia, hay que plasmarlo. Y para plasmarlo, ¿qué paso primero tenemos que dar? Ahí hay una coincidencia enorme con relación a ese paso primero. Lo que tienes que hacer es dejar de vivir como lo que no eres, para que aparezca en tu vida lo que eres. Esto entiendo que es importante. Voy a intentar explicarme bien porque creo que es importante y no quiero convertirlo en un trabalenguas. Cuando empezamos a percibir que tenemos una esencia, una conciencia divina, infinita y eterna, y hay una voluntad de llevarlo a nuestra vida para dejar atrás el sufrimiento, para vivir de una manera más plena y más potente, etcétera, etcétera, a veces podemos pensar que lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de que lo que somos aparezca, de que lo que somos se muestre. Pues bien, si ese es el camino que recorremos, nos equivocamos, porque lo único que vamos a conseguir es que eso sea algo mental, puramente mental, una especie de idea, de concepto que no se va a materializar. El camino que nos han aconsejado es muy distinto. El camino que nos han aconsejado lo que nos dice es lo siguiente. Date cuenta de que como hasta ahora no has vivido conforme a lo que realmente eres, a esa esencia, sino que has venido viviendo desde tu apariencia, desde tu pequeño yo, desde tu yo físico, emocional y mental, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de eso, de que tu vida está marcada por un aferramiento al pequeño yo. En la medida en la que te vayas dando cuenta de que tu vida está aferrada al pequeño yo, en la medida en que vayas tomando conciencia de eso, en la medida en que lo aceptes, no te peleas, sino que lo aceptas, y en la medida en que te vas dando cuenta cómo en tu día a día ese aferramiento al pequeño yo con todo lo que ello conlleva aparece en escena, en la medida en que eso se produce, la presencia del pequeño yo va poco a poco, siendo menor. Y en la medida en la que la presencia del pequeño yo va siendo menor, de forma natural, no por una decisión mental, sino de forma natural, lo que eres va a mostrarse. Diríamos que lo que tenemos que hacer en nuestra vida es vaciar, quitarle tanta presencia del pequeño yo, para que al quitar esa enorme presencia del pequeño yo, el verdadero yo pueda aparecer en escena. No se trata, por tanto, de imponer la presencia del verdadero yo, sino de ir vaciando de tanta presencia del pequeño yo en nuestra vida. Y para eso no hay que hacer nada especial. Lo que tienes que hacer es darte cuenta de cuán presente está el pequeño yo en tu vida, date cuenta, acéptalo, no te pelees, acéptalo, no diga hay que ver, yo no valgo para esto, no sé qué, no sé cuánto, no, acéptalo y desde ese darte cuenta y esa aceptación, ese pequeño yo poco a poco se irá quitando de en medio, se irá retirando de la escena, abriéndole espacio al verdadero yo. Y esto tiene que ver con cosas muy concretas. Por ejemplo, si crees que la muerte existe y tu vida hay un temor a la muerte, hay un temor a la muerte tuya y un temor a la muerte de tus seres queridos, estás aferrado al pequeño yo. Es una muestra de aferramiento al pequeño yo. Si no estuvieras aferrado al pequeño yo, te darías cuenta de que la muerte no existe, de que la muerte afecta simplemente a tu parte aparente, afecta simplemente a tu parte efímera, pero no a ti verdaderamente. Tú es imposible que te mueras, porque tu divinidad es infinita y eterna. Cuando decimos en nuestra vida, por ejemplo, que necesitamos muchas cosas, y lo mucho que necesitamos, lo necesitamos mucho,
eso es una muestra de aferramiento al pequeño yo. Porque desde lo que verdaderamente somos, como muy bien expresó, por ejemplo, ese gran santo que fue Francisco de Asís, cuando lo que somos realmente aparece en escena, nos damos cuenta de que necesitamos poco. Y lo poco que necesitamos poco. Una frase maravillosa atribuida al santo de Asís. Cuando estamos aferrados al pequeño yo, queremos, nuestra mente quiere que las cosas sean lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero y cuando yo quiero. Ahí hay un egocentrismo, hay un egoísmo que nos lleva a eso. Las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero. Cuando empiezas a desaferrarte de eso y lo que eres empiezan a aparecer en escena, te das cuenta de que el cosmos entero y la naturaleza te está diciendo que cada cosa es cuando corresponde. Cada cosa es cuando corresponde. Tú y yo vivimos en una zona donde el verano está empezando a quedar atrás y nos vamos a ir poco a poco metiendo en el otoño y después en el invierno. Y para que vuelva nuevamente a llegar la primavera y vuelva nuevamente a llegar al verano, pues hay que pasar por el otoño y hay que pasar por el invierno. Y eso significa frío, y eso significa oscuridad, y eso significa humedad, y cuanto más frío, más húmedo y más oscuridad haya, más esplendorosa será la primavera, y la primavera llegará, claro, pero no ahora, llegará cuando corresponde. Eso te enseña el papel de los ciclos, te enseña que todo tiene su sitio, que todo tiene su porqué, te da confianza en la vida, totalmente distinto a cuando desde esa visión corta te empeñas en que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, que lo único que te hace es llevar a la frustración y al sufrimiento. Cuando nos empeñamos, por ejemplo, en estar muy pendiente del qué pasa, es algo que en la sociedad actual es tremendo. Todo el mundo está pendiente del qué pasa, qué deja de pasar, qué hago, qué dejo de hacer, siempre con el qué por delante, ¿no? Siempre el qué. El qué es muy propio del pequeño yo, muy propio del pequeño yo, porque a nuestro verdadero yo, dicho así de forma muy directa, el qué le importa muy poco, porque sabe que sea lo que sea, tiene un sentido profundo, aunque nuestra mente no pueda entenderlo. Da igual que sea la tristeza o la alegría, da igual que sea la salud o la enfermedad. Eso que está en tu vida, si está en tu vida, tiene un sentido profundo y está en tu vida en clave de impulsar tu desarrollo como persona, tu crecimiento personal, tu desarrollo en consciencia y tu evolución espiritual. Y cuando nos vamos desaferrando del pequeño yo, deja de importar el qué. Y lo que importa es cómo vivo el qué. ¿Cómo vivo el qué? Esa tristeza o esa alegría, esa salud o esa enfermedad, si está en mi vida es por algo, ya está. Lo puedo entender o no, pero es por algo. Y a partir de ahí, ¿en qué me centro? En cómo lo vivo. Y si tengo una enfermedad grave, lo que me interesa, independientemente de que, por supuesto, pondré los medios para intentar salir de ella, pero lo que interesa sobre todo es cómo la vivo. ¿Cuál es la frecuencia vibracional? El vivirlo con armonía, el vivirlo con equilibrio, el vivirlo de esa forma que muchas personas enfermas, que posiblemente tú, posiblemente yo, muchas personas que nos siguen en estos momentos han conocido, son admirables porque han vivido esa enfermedad en una paz, en una armonía, con un talante que nos llena de asombro. Bueno, pues ahí están demostrando una sabiduría, ¿no? En lugar de estar todo el día quejándose, hay que ver por qué me pasa esto a mí, hay que ver por qué me ha tocado a mí esto, y estar luchando contra la vida y estar confrontando contra la vida. Bien, te he puesto algunos ejemplos de lo que significa el aferramiento al yo en nuestra vida. Cuando lo vamos detectando, con ejemplos como los que te he puesto, el yo se va retirando. Cuando vamos detectando todos los tics que tenemos egoicos, egocéntricos, nos damos cuenta y lo aceptamos, poco a poco, ese pequeño yo se va retirando, se va disolviendo. Los antiguos llamaron a esta práctica la práctica de la nariz vertical. La práctica de la nariz vertical. Porque es ni más ni menos que autoobservarte. Te observas. Y cuando ves que el pequeño yo ha aparecido en escena, otra vez está ahí. Otra vez está ahí diciendo que necesito mucho y lo mucho que necesito, lo necesito mucho. Otra vez está ahí tan pendiente del qué. Otra vez está ahí diciendo que las cosas tienen que ser como yo quiero. Otra vez está ahí. Bueno, pues en la medida en que aplica la nariz vertical, te das cuenta, lo aceptas y a su vez eso va produciendo la menor presencia, la menor presencia. Y en la medida en la que se da esa menor presencia de lo que solo aparentemente y efímeramente eres, se va produciendo la puesta en escena, la ocupación de espacio por lo que auténticamente somos. Así que uno de los trucos más importantes es desaprender y vaciar, vaciar. Vaciarnos de todos los tics egoicos, egocéntricos, que están en nuestro carácter, que están en nuestros hábitos,
hay que tener en cuenta que la psicología tiene ya muy analizado el circuito que configura el hábito y el carácter en las personas. Y la clave, donde todo arranca, es en la actitud. Es en la actitud. Si tu actitud es de aferramiento al pequeño yo, esa actitud va a tener un color. Si tu actitud es de no identificación con ese pequeño yo, dando la oportunidad a que aparezca en escena lo que realmente eres, esa actitud va a tener un color muy distinto. Ante la enfermedad o ante cualquier otra cosa que aparezca en tu vida, la actitud va a ser muy distinta. Y nos dicen los psicólogos, nos dice la psicología moderna, la actitud con la que tú afrontas tu cotidianidad, todas las circunstancias, todos los hechos y situaciones y personas que hay en tu vida, la actitud genera los pensamientos y las emociones que tienen su base en la actitud. Ante la enfermedad, por ejemplo, si tu actitud es la que antes comentábamos, la llenas de armonía, la llenas de paz. En cambio, si tu actitud es de confrontación, pues la estás llenando de lucha y la estás llenando de frustración. La actitud provoca pensamientos y emociones. Los pensamientos y emociones dan lugar a las acciones. Acciones, reacciones. Y esas acciones, cuando se repiten en el tiempo, dan lugar a los hábitos. Y los hábitos, finalmente, marcan nuestro carácter. El hilo conductor es simplísimo. Llegamos a los hábitos y llegamos al carácter. ¿Pero de dónde parten? De la actitud. Entonces, efectivamente, para que nuestra vida sea otra, para que nuestra vida camine por otro derrotero, para que nuestro carácter sea distinto y para que nuestros hábitos sean diferentes, tenemos que comenzar por el principio. Y el principio es la actitud. La actitud cuando nos levantamos por la mañana, la actitud cuando salimos de casa, la actitud con la que desarrollamos nuestras actividades de todos los días. Esa actitud que está impregnando, no nos damos cuenta, pero muchas veces vamos por la vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos como enfadados con la vida. Tenemos un pozo ahí de conflicto, de frustración. Muchas veces, a veces proceden de nosotros mismos, pero muchas veces por influencia del entorno. Las mil y una noticias que nos pueden llegar, esas noticias que están siempre llenas de tanta tensión, de tanta carga, ¿no? de tanta lucha, de tanta tristeza, ¿no? Entonces eso nos abate, no nos damos cuenta, pero eso nos abate, nos distorsiona, nuestra vibración baja. Y eso hace que la actitud con la que vamos afrontando cada cosa del día a día sea una actitud totalmente contaminada por esa ofuscación, por esa frustración, ¿no? Entonces hay que intentar, yo digo que por las mañanas no deberíamos solamente ducharnos desde el punto de vista físico, sino que tendríamos que darnos un buen duchazo para quitarnos todo ese chapapote de tanto egoísmo, de tanto egocentrismo que nosotros mismos provocamos y otros provocan y nos tiran encima. Y también sería interesante que no nos conformáramos con ese duchazo de chapapote durante la mañana, sino que también durante el día, de vez en cuando, encontráramos espacios de silencio como si fueran Kit Kat, que en nuestra actividad laboral, en nuestra dinámica cotidiana, de vez en cuando nos apartáramos un poco. Bastan unos pocos minutos de silencio, unos pocos minutos de reflexión con uno mismo, de respiración consciente, ¿no? Esta maravilla, este maravilloso mecanismo de paz que tenemos todos los seres humanos, que es la respiración, que si la haces de manera inconsciente solo sirve para que no te mueras, pero si lo haces de manera consciente, además de ayudarte a que no te mueras, también te aporta paz, porque la respiración consciente, en cuanto que la realizas, te armoniza, te aporta paz, ¿no? Entonces, intentar que este tipo de prácticas estén lo más presente posible a lo largo de nuestro día, ¿no? Pues eso va a contribuir a que la actitud con la que vivamos las mil y una cosas de nuestra cotidianidad sea distinta. Y parece increíble, pero ahí está el quid de la cuestión. En ese aquí ahora, en ese momento presente. Por eso se le ha dado siempre tanta importancia, milenariamente. Esto no es de ahora, a la atención plena, al aquí ahora, al estar en el momento presente, porque es ahí donde se forja la actitud con la que vivimos el día a día. Y la actitud, como antes compartía, provoca las emociones y los pensamientos, las emociones y los pensamientos, las acciones y reacciones, las acciones y reacciones, los hábitos, y los hábitos son los que finalmente configuran el carácter de cada uno. Con lo que cuando hemos hablado del cielo y cómo plasmarlo en nuestra realidad cotidiana, y hemos hecho referencia a que hay una parte primera y fundamental que es con relación a ti mismo, todo esto que acabamos de compartir creo que es fundamental en ese cielo con relación a nosotros mismos. Bueno, he tomado algunas notas
según hablabas, para vivir construyendo el cielo en la tierra nos viene bien cambiar nuestra relación con el mundo que vivimos, llevar nuestra experiencia y conciencia a la cotidianidad de todos los días. Tenemos que sacar y mostrar nuestra esencia. Hay que dejar de vivir como lo que no eres. Bien, pero aquí cuando has mencionado esto de hay que dejar de vivir como lo que no eres, has mencionado que era importante aceptar y entender los procesos de la vida, no coger y decir, venga, pues ahora voy a mostrar. No, no se puede forzar bruscamente los procesos. Por lo tanto, bueno, he anotado 4 cositas nada más. Por lo tanto, lo que proponías, si he anotado bien, es entrar en un proceso de transformación. Has puesto un símil de los procesos de la naturaleza, la primavera, el verano, el invierno. Hay que aceptarse y hay que entender en qué consiste el pequeño yo. Y luego ahí has hablado bastante de cómo nos aferramos al pequeño yo, ¿no? Creer que en la muerte es aferrarse al pequeño yo, creer que necesitamos mucho también es aferrarse al pequeño yo. Bien, por lo que veo, construir el cielo en la tierra tiene como componente el hacerse con la información y el conocimiento suficiente o continuo para llevar a cabo un proceso de transformación personal, interior, continuo. Es así, ¿verdad? Hay que estar continuamente abriéndose a entender, a ver, a sentir, a aprender, ¿verdad, Emilio? Ciertamente, Cristóbal. Lo curioso es que cuando esto lo empiezas a practicar y empieza a aterrizar en tu vida, esto no es nada difícil. Es decir, cuando hablamos de ello, parece muy complejo, pero no tiene de verdad ninguna complejidad. Es lo más natural del mundo, aunque nos hemos apartado tanto de lo natural que nos parezca muy complejo. Pero es lo más natural del mundo porque es lo que somos. Y es a lo que estamos llamados, a vivir conforme a lo que somos, no conforme a lo que no somos. Eso es lo antinatural, ¿no? Decían los antiguos hablaban del Tao, una palabra que ha dado lugar a tradiciones espirituales como por ejemplo el taoísmo. ¿Qué es el Tao? El Tao es la expresión de la divinidad que está en todo, que promueve lo que es toda la manifestación, toda la creación, y que está en la razón y el origen de la existencia y de todo el devenir y el desenvolvimiento de la existencia. Ni más ni menos, todo eso es lo que intenta centrarse en la palabra Tao. Pues bien, el Tao originalmente, etimológicamente, significa sentido, de modo y manera que los seres humanos no nos damos cuenta, pero podemos vivir de dos formas. Podemos vivir en armonía con ese sentido profundo, podemos vivir en armonía con lo que somos y con lo que es, podemos vivir en armonía con ese devenir de la existencia del que somos parte absolutamente y una existencia que forma parte de nosotros mismos, y por tanto podemos ir alineados con ese Tao, alineados con ese sentido, o aferrados al pequeño yo, podemos vivir confrontándonos, peleándonos, luchándonos contra ese sentido. Y decían los antiguos que eso hace que los seres humanos, como el Tao significa sentido, podamos vivir alineados con ese sentido o confrontados y luchando contra ese sentido. Los que se alinean y van a favor de ese sentido son personas, como están alineadas con ese sentido, son personas sensatas. Y los que confrontan con ese sentido, los que van en dirección contraria, hablando en términos de tráfico, los que van en dirección contraria a ese sentido son insensatas. Finalmente esto es así de sencillo, es decir, lo que estamos hablando de vivir en consonancia con el cielo es simplemente ser sensato, es simplemente ir viviendo a favor de la vida, plenamente integrado en la vida y fluyendo con la propia vida. Y en cambio, cuando nos aferramos al pequeño yo, ese pequeño yo que va a morir porque es efímero, ese pequeño yo que es incapaz de comprender la perspectiva de verdad de la vida, que no es capaz de darse cuenta cómo funciona la naturaleza, el cosmos, lo que somos nosotros mismos, cuando nos metemos en ese lío, nos estamos metiendo a contramano. Y al meternos a contramano del sentido, pues somos insensatos. Yo creo que así se puede entender muy bien, porque finalmente creo que incluso en nuestra propia vida podemos percibir cuando somos sensatos y cuando somos insensatos. Y desde luego, cuando eres insensato, que es cuando te metes a contramano, los porrazos están asegurados, ¿eh? Los golpes están asegurados. En ofuscación, en frustración y en sufrimiento. Totalmente asegurados, Cristóbal.
Luego, por lo tanto, una de las formas de desvelar, de trascender o de poner al pequeño yo en su lugar o a nuestro favor es la consciencia. Tenemos que elevar nuestra consciencia y es cómo se eleva esa consciencia, cómo elevamos nuestra vibración. Ya lo estás diciendo a través de un proceso de transformación, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Sí, de transformación tuya, lo hemos comentado ahora. Y a veces, Cristóbal, hay personas que me dicen, bueno, Emilio, pero eso de tu transformación, eso es muy egoico, ¿no? Es muy egoísta. Bien, es egoísta desde la perspectiva del ego. Desde la perspectiva del pequeño yo, que todo lo transforma en clave egoísta, sí sería egoísta. Pero desde la perspectiva profunda, no. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú saques lo mejor de ti mismo, que es de lo que estamos hablando, porque ser sensato es ir en el sentido de la vida profunda, porque ser sensato es plasmar nuestras cualidades innatas más potentes, más verdaderas, cuando vamos viviendo en consonancia con lo que realmente somos, que es la consecuencia del proceso de transformación de uno mismo, eso, esa transformación interna, esa autotransformación, es lo mayor y lo mejor que podemos hacer por los demás. No hay nada superior a eso. ¿Qué es lo que tú más y mejor puedes hacer por las personas que te rodean? Autotransformarte, Cristóbal. Avanzar en tu autotransformación, en sacar a la luz todo lo que eres, en ese amor a ti mismo, que no es egoico, sino que es el amor a ti mismo porque representa sacar de ti lo mejor de ti, lo mejor de ti. Pero es que eso, lo mejor de ti, es lo mejor que puedes aportar a los demás. Por eso tiene que ver con el amor al prójimo. Entonces, la autotransformación, la evolución en autoconsciencia, etcétera, etcétera, de egoico no tiene nada. Es lo más y lo mejor que podemos hacer por los demás. Cuando te das cuenta de esto también, la vida cambia, claro, cambia por completo. Porque también te das cuenta, nos ha pasado a todos, en esta vida o en otras vidas, que a veces intentamos hacer cosas por los demás, pero de una manera puramente voluntarista, donde realmente a los demás no le estamos aportando nada. Porque si tu vida se basa en el miedo, si tu vida se basa en ese pequeño yo egoico y egocéntrico, en los miles de miedos que eso conlleva, incluido el miedo a la muerte, ¿tú qué le estás dando a los demás? ¿Qué les da? ¿Tu mediocridad? ¿Tus miedos? ¿Tus autolimitaciones? Tú a lo mejor mentalmente te puedes crear un mundo de fantasía, pensando que estás dando mucho a los demás, pero realmente a los demás no le estás dando nada. Y lo más importante, no le estás dando nada de lo que tú realmente eres. Para que tú le des a los demás lo que eres genuinamente, que es lo mejor de ti, se necesita que tú primero, acometas ese proceso de autotransformación. A partir de ahí vienen llegando una serie de cosas a la vida que van llegando como fruta natural, no como algo forzado. Tú antes lo has dicho muy bien. Como la resistencia es persistencia. Cualquier confrontación es garantía de que no vas a salir de la dinámica en la que te encuentras. Hay que afrontar la vida de otra manera para ir en ese sentido, para ir viviendo ese Tao. No se trata de pelear contra nada, se trata simplemente de vivir en consonancia con lo que realmente eres. Decían los sabios, date cuenta que el único inquieto en el universo eres tú. Date cuenta de eso. Lo único que esté inquieto eres tú. Eso cuando yo lo viví, cuando yo lo percibí, Cristóbal, también fue para mí todo un terremoto. Es verdad, es verdad. La vida está ahí, la vida está continuamente abrazándonos. La vida nos ama, la vida somos nosotros mismos y nosotros somos la vida. No hay dualidad, no hay separación, hay una unidad absoluta. Cuando te vas dando cuenta de esto, se puede entender lo que decía, por ejemplo, Jesús de Nazaret, cuando afirmó: ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Nada sucede por casualidad, todo tiene su porqué y su para qué. Lo que a ti te parece bien, lo que a tu pequeño yo le parece bien, y a lo que a tu pequeño yo le parece mal, todo tiene un sentido profundo, no hay casualidades, todo está lleno de causalidades, todo está lleno de sincronías, la vida está llena de señales a favor tuya. Entonces, cuando te vas dando cuenta de esto, esa confianza en la vida te va impregnando. La confianza en la vida te va abriendo las puertas de la aceptación. Confías y aceptas. Ya no hay quejas. Como confías en la vida, acepta todo lo que la vida trae consigo. No como resignación, no como el no puedo hacer otra cosa, no como encogimiento de hombro, ¿qué voy a hacer? Me tengo que aguantar. No, no, no. Estamos hablando de una aceptación que es fruto de la confianza. Y cuando aceptas y cuando confías, y ahora estamos hablando, Cristóbal, del cielo, de uno mismo en relación con los demás, a eso vamos,
cuando confías y cuando aceptas, aparece inevitablemente el no juicio. Ya no hay juicio. Te das cuenta de que todo tiene su sentido. Te das cuenta de que cada persona está en el punto kilométrico de su sendero espiritual y de su sendero de conciencia, cada uno el suyo. Te das cuenta, como decimos por aquí en Andalucía, que cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Ya lo ves. Y a partir de ahí no hay juicio. Ya está. Esa persona, si hay algo a ti que te puede a lo mejor rechinar, date cuenta de que a lo mejor tú en esta vida, hace unos años o en otra vida, tú has estado en ese mismo punto kilométrico en la evolución del estado de conciencia. Y esa persona tiene el mismo derecho a estar viviendo ese estado de conciencia que lo tuviste tú, el mismo derecho. Y a partir de ahí el juicio pues desaparece en escena. Y esto lleva por fin a la cuestión final y central, que es que cuando la confianza, la aceptación y el no juicio aparecen en tu vida, hay personas que, lo mismo que me comentaban, te decía antes, oye, pues esto de la autotransformación es muy egoísta, ¿no? Ya hemos aclarado que de egoísta no tiene nada. Pues bien, cuando hablamos de esa confianza, de esa aceptación y de ese no juicio, hay gente que me dice, pues entonces, Emilio, si confías, aceptas y no enjuicias, lo que tienes que hacer en la vida es no hacer nada. Es ser inactivo. La inacción, cruzarte de brazos, porque como todo es como corresponde, todo lo aceptas y no hay queja y no hay juicio, pues te cruzas de brazos y ya está. Y vives ajeno, como ensimismado, como evadido de la realidad en la que te rodea. Es un tema interesante, ¿eh? Y yo tuve que reflexionarlo mucho y ahí tuve que acudir a una fuente que no falla, que es la fuente de los maestros. Es decir, los maestros entendidos como personas que todos reconocemos como insignes, que han vivido antes que nosotros y que nos han enseñado cosas. Y cuando acudimos a esos maestros, vemos que ha habido algunos de ellos que han sido ejemplos de confianza, aceptación y no juicio. Y a partir de ahí es muy simple. ¿Qué han hecho ellos? ¿Cómo lo han vivido? Te vas a Siddhartha Gautama, a Buda, por irnos al otro lado del mundo. Él fue un ejemplo vivo de la confianza, de la aceptación y del no juicio. O a Jesús de Nazaret, al que hemos citado varias veces. Él fue un ejemplo también en todo lo que enseñó, en todo lo que mostró de esa confianza, esa aceptación y no juicio. Pues bien, grandes hombres y grandes mujeres como estos, ¿qué hicieron? ¿Se cruzaron de brazos o fueron activos? Fueron activos, muy activos, Cristóbal, muy activos. Buda Gautama vivía en un palacio, era un príncipe, y abandonó el palacio y se metió en el mundo. ¿Para qué? Para actuar. ¿Y para actuar por qué? Porque su corazón se rompía ante el sufrimiento humano, por pura compasión, por pura compasión. Esa acción aparece en su vida. Y Jesús de Nazaret, su vida pública, que es la que conocemos, no paraba, estaba siempre de un lado para otro, continuamente activo. Entonces, cuando hablamos del cielo en la tierra, cuando hablamos del cielo primero, como hemos hablado con relación a nosotros, pero hablamos ahora del cielo con relación a lo que nos rodea, la respuesta no es la inacción, la respuesta no es la evasión, la distracción o el mirar para otro lado. La respuesta, como han enseñado los maestros, es la acción, es la acción. Lo que ocurre, eso sí, que es una acción que Buda llamó correcta y que a mí me gusta denominar consciente. Es una acción consciente, en cuanto que no es la acción del pequeño yo, sino es la acción de lo que verdaderamente somos. Es una acción que tiene una percepción de las cosas, una visión de las cosas totalmente distinta y que no se mueve en el estrecho ámbito de lo egoico y de lo egocéntrico que atañe y que le interesa al pequeño yo. Esa acción consciente que se desarrolla en el momento presente, que no está pendiente del pasado ni del futuro, sino de lo que se está desarrollando en tu vida en este momento. No en la televisión, sino en tu vida en este momento. Lo que hay delante de ti. Somos muy dados a evadirnos, a preocuparnos mucho por lo que está ocurriendo no sé dónde, lo cual está muy bien porque es señal de que nuestro corazón está vivo y que es compasivo. Pero donde tú puedes actuar es en lo que tienes delante. Hay personas que hablan mucho de a kilómetros de distancia, pero no ven lo que tienen en su casa, no ven lo que tienen en su centro de trabajo, no ven en sus relaciones con sus vecinos y con sus amigos, no ven lo que tienen en la puerta de la calle, no son capaces de percibir siquiera las situaciones de dolor y de sufrimiento que hay en esa calle que transitas todos los días. La acción consciente es una puesta en el momento presente, en el aquí y ahora, es un centramiento en lo que tienes delante. Y a partir de ahí lo abordas de dos formas, con valentía,
y sin dejarte contaminar por lo que el entorno conlleva. Y me explico. Con valentía, ¿por qué? Porque hay veces que lo que tenemos delante, nuestro corazón se abre. Hay un movimiento interno de compasión que nos mueve a hacer algo ante ese sufrimiento, ante ese dolor que tenemos delante. Y a veces no lo hacemos porque no somos valientes. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo muy simple, si en la calle vemos a un abusón, un fuerte abusón, que está golpeando a un débil, inocente, y le está originando dolor, a lo mejor en nuestro corazón se abre el moverte para impedir eso, en la medida de tus posibilidades, para que el brazo del abusón pararlo con tu mano. Y no lo haces, ¿por qué? Porque tienes miedo. Dice, no, no vaya a ser que el siguiente golpe me lo lleve yo. Bueno, pues la acción consciente se desenvuelve en el momento presente y tiene que responder al viejo lema de tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Y si el siguiente tortazo te lo llevas tú, pues te aguanta, ¿eh? Te aguanta. Pero no reniegues de lo que se mueve en ti, no reniegues de lo que realmente tú eres. Y junto con eso no te contamines. Y esta parte quizás sea todavía más compleja cuando se enseña a través de la luz de los maestros la acción consciente. Porque se trata de que tú pongas tu mano para parar el brazo del que golpea, pero que al coger el brazo del que golpea, tú no te contamines con la agresividad de ese que está golpeando. Y eso, hasta que no se coge práctica, es francamente complicado, no porque en sí sea complicado, sino por los hábitos que hemos ido metiendo en nuestra vida. Lo que suele ocurrir es que cuando nos metemos en medio de una situación de conflicto, nos impregnamos de la vibración de esa situación de conflicto. Cuando le paramos el brazo al que está golpeando desde su agresividad, sin darte cuenta, en ti sale una agresividad hacia el que está golpeando, con lo cual te ha ganado la partida. Tú estás teniendo la misma vibración que él. Tú dices, no, porque yo estoy parándole el brazo. Ya, pero en tu fuero interno deberías darte cuenta de que ahí hay una vibración de agresividad, de tensión, de conflicto, de confrontación que ha surgido en ti. Y la acción consciente significa actuar, pero sin que surja eso. Paras el brazo, claro que lo haces, por compasión, porque hay una persona que está sufriendo, porque hay una persona que está teniendo dolor y tú actúas, pero no te dejas contaminar en ningún momento por ninguna connotación de lucha, de conflicto, de ansiedad, aceptando y confiando, pero actuando. Bueno, Emilio, yo tengo la sensación de que además de que podemos vivir construyendo el cielo en la tierra, tengo la sensación de que el cielo ya existe aquí y no lo vemos tal y como has apuntado cuando estamos en el juicio, cuando no aceptamos y confiamos, no vemos el cielo cuando no tenemos valentía, cuando no estamos en la práctica y en el entrenamiento que nos lleva a tener una evolución y una transformación, no lo vemos cuando abrazamos el pequeño yo, cuando estamos pendientes de lo que pasa en el exterior, cuando no tenemos la actitud adecuada. Es así, el cielo ya está construido y lo vemos más cuando estamos en todas estas... por cierto, que nos has dado un montón de datos importantísimos para una vida consciente y para el cielo. La pregunta, Emilio, para terminar es, ¿el cielo está allá y lo abrazamos más cuando tenemos en cuenta todos estos datos que nos has dado, verdad? Sin duda ninguna, Cristóbal. El cielo, claro que el cielo está aquí. El cielo somos nosotros, aunque nos parezca increíble. El cielo son todos los seres humanos que cohabitan con nosotros este planeta. El cielo son todas las formas de vida que también están con nosotros en este planeta. Es el planeta, es el sol, es el universo. Todo eso es el cielo, pero efectivamente el cielo es cada uno de nosotros. Y el cielo está aquí. Y el único problema es que no lo vemos. No lo vemos. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está turbia debido a todo lo que hemos compartido en este rato de charla. Tanto aferramiento al yo, tanto egoísmo, tanto egocentrismo. Es como las gafas que yo necesito para ver. Yo sin gafas no veo. Vamos, ahora mismo a ti, por ejemplo, no te veo en la pantalla si me quito las gafas. Ahora veo el movimiento de tu cabeza hacia arriba y hacia abajo, pero no veo tus facciones, no te veo tal cual. Me pongo las gafas y te veo. ¿Qué le ocurre a las gafas con las que miramos la vida? Que están muy rayadas. Yeah. Se han convertido en opacas. Y al convertirse en rayadas y en opacas, ¿qué es lo que estamos viendo? El opacismo, los rayones de las gafas, la suciedad de las gafas. No estamos viendo la realidad. Si viéramos la realidad, veríamos el cielo.
En cambio, lo que estamos viendo es una teórica realidad falsa, un mundo de apariencia generado desde nuestros miedos, desde nuestro egoísmo, desde nuestro egocentrismo. Eso raya nuestra mirada y hace que no veamos lo que tenemos delante. Y lo que tenemos delante efectivamente es el cielo. Y a eso estamos llamados los seres humanos, poco a poco. No se trata de ser nada nuevo de lo que somos, es ser lo que realmente somos, es transformarnos en lo que ya somos. Esto es una ventaja muy importante que nos debe llevar a una cierta tranquilidad. Si no se trata de conseguir nada nuevo, si ya lo tienes, es sobre todo y fundamentalmente un proceso, ya que tú hablabas, y yo estoy totalmente de acuerdo, de un proceso, de una dinámica, es un proceso y una dinámica de recuerdo de lo que eres, de salir del Alzheimer, de salir de la amnesia en la que vivimos. Y cuando las gafas se vayan quitando los rayones, en la medida en que vayamos recuperando la memoria, vayamos saliendo del Alzheimer, veremos que efectivamente este mundo no es un mundo de lágrimas, no es un valle de lágrimas, sino que es una plasmación maravillosa de lo divino en todo lo que existe y simplemente no vemos. Hasta ahora mismo no lo hemos visto. Y al no verlo, hemos construido una sociedad, unas instituciones, una economía, una política, una educación, etcétera, 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 que está basada en la ceguera, está basada en el Alzheimer. Estamos llamados a que todo eso vaya desapareciendo y cada uno tiene que empezar por sí mismo, más que empezar a darle lecciones a los otros. Cada uno tenemos que empezar por nosotros mismos, en nuestra transformación, en tener ojos nuevos para un mundo nuevo, como decía Gandhi, esos ojos nuevos para un mundo nuevo, irlo alcanzando y de esa manera estaremos poniendo lo mejor y lo mayor que podemos hacer por los demás. Bueno, ha sido fantástico transformarnos en lo que ya somos. Y todo esto es una revolución interior y a través de ese proceso de transformación, eso es lo más generoso que puedes hacer para con el mundo, pero bueno, para con tu padre, tu madre, tus hijos, para con tus seres allegados y queridos y para con todos los que conoces y con los que no conoces. Fantástico, Emilio. Vamos, lo he disfrutado, le animo a todo el mundo a que tome notas como yo, porque lo que nos has dado son 20, 30 claves que son la clave de todo. Así que muchas gracias por esta charla tan nutritiva, tan positiva, tan constructiva. Bueno, estoy encantado de tenerte en mi canal, se me ponen los pelos de punta, muchas gracias. Este es un momento que yo he deseado durante mucho tiempo y lo he disfrutado muchísimo. Gracias, Muy bien, Emilio. Cristóbal, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer y te estoy muy agradecido. Muchas gracias. Hasta pronto, adiós, adiós. Muchas gracias. Adiós a todo el mundo, a disfrutar y ser felices. Adiós, adiós.